Vamos a ver cómo resolver inecuaciones polinómicas de grado superior. Básicamente vamos a tener que dar tres pasos. El primero, siempre necesitamos comparar con cero. Eso significa que nos va a obligar a llevar todo a un lado de la inecuación y quedarnos con cero en el otro lado. Por ejemplo, en nuestro primer ejercicio llevaríamos todos los términos a la izquierda, además los voy a ordenar, nos quedaría x a la cuarta, el x al cubo que pasa restando, el menos 8x cuadrado que pasa restando, el 12x se queda como está y todo eso nos quedaría menor que, y como no hemos dejado nada a la derecha, nos quedaría menor que 0. Siempre vamos a tener que hacerlo de manera que comparemos con 0. Segundo paso, vamos a factorizar el polinomio que nos ha quedado en la inecuación. Eso equivale en muchos de los casos a resolver la ecuación, ¿vale? Tenemos que factorizar, tenemos que utilizar las herramientas que nos permiten factorizar polinomios. En este caso podemos extraer factor común a la x, nos quedaría x por x cubo menos x cuadrado menos 8x más 12 y todo eso seguirá siendo menor que 0. Como es un polinomio de grado 3, probamos con la regla de Ruffini, escribimos los coeficientes, 1, menos 1, menos 8, 12. Vamos a probar en primer lugar con el 2. Obtenemos un primer factor. Volvemos a probar con el 2, que va a volver a salir. Y recordamos que este es el último factor. De manera que la inecuación que teníamos al principio se nos convierte ahora, siguiendo a partir del paso en el que ya habíamos sacado factor común, en x por, y factorizamos lo que nos ha ocurrido ahora, nos ha salido la solución 2 dos veces, que eso lo escribíamos como x menos 2 al cuadrado, y luego tendríamos el factor x más 3. Y todo eso tiene que ser menor que 0. Ya tendríamos hecho el segundo paso, hemos conseguido factorizar nuestro polinomio. Por último, vamos a analizar el signo de cada uno de estos factores para obtener la solución. Vamos a utilizar una recta real por cada factor. La primera recta nos va a servir para el factor x, la segunda recta nos va a servir para el factor x menos 2 al cuadrado, la siguiente recta nos va a servir para el factor x más 3 y la última recta nos va a servir para toda la solución de la inecuación. A continuación vamos a marcar las raíces de nuestros factores, que son 0, 2 y menos 3. Como es una recta real, tienen que estar ordenadas, serán menos 3, 0 y 2. A continuación lo que tenemos que analizar es el signo de cada factor en cada uno de estos intervalos. Hay dos maneras de hacerlo. Una primera es si la x es positiva, cosa que suele ocurrir cuando nosotros factorizamos. Un factor es positivo desde su raíz, la raíz del factor x es 0 hacia la derecha, y eso lo indicaremos poniendo signos máses, y es negativa hacia la izquierda. Si esto lo vemos un poco complicado, lo único que tenemos que hacer es elegir en primer lugar un valor entre menos infinito y menos 3, por ejemplo el menos 4, sustituimos en el factor, daría menos 4 y marcamos negativo. Luego elegimos un valor entre menos 3 y 0, por ejemplo el menos 1, sustituimos menos 1, solo nos interesa el signo, marcamos negativo. Elegimos un valor entre 0 y 1, por ejemplo el 1, sustituimos 1, positivo. Y un número mayor que 2, por ejemplo el 3, sustituimos y da positivo. Así con todos los factores. Este factor es un poco especial porque al estar elevado al cuadrado, cualquier número elevado al cuadrado siempre da positivo. Entonces, en este caso, a ser posible sin necesidad de sustituir y realizar las operaciones, este factor da siempre positivo. Un número elevado al cuadrado, siempre positivo. Y el factor x más 3 será positivo desde su raíz, que es menos 3, hacia la derecha, o vamos sustituyendo en cada uno de los intervalos que nos han salido y iríamos viendo que da positivo y es negativo a la izquierda. Por último, para la solución, como aquí tenemos factores multiplicando, tendremos que multiplicar signos. Multiplicamos en la primera columna menos por más por menos, que eso nos resulta más. En la siguiente multiplicamos menos por más, que eso da menos. Y en las dos últimas, como todos son positivos, nos acabará quedando positivos. Por último, para representar la solución, nos tenemos que fijar en el signo de la inecuación. En este caso, como queremos los valores que son menores que 0, nos tendremos que quedar con aquellos intervalos que son negativos, que en este caso es el intervalo que va desde menos 3 hasta 0, y como no está incluido el signo de igual, serán estrictamente, es decir, serán abiertos, con lo cual los marcamos abiertos y nos marcamos el intervalo desde menos 3 a 0. Aquí ya tendríamos la solución en la recta real, y si lo escribimos en forma de intervalo,
La solución serían los números x que pertenecen al intervalo abierto -3, 0. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo, que sería esta inecuación. En el primer paso necesitamos comparar siempre con 0, es decir, lo tenemos que llevar todo al mismo lado. En este caso lo voy a llevar al lado de la derecha porque así tengo el término de mayor grado positivo y obtendríamos, ya ordenando, x a la cuarta, los 15x cuadrado pasarían restando, menos 15x cuadrado, el 8 pasaría restando con el 8 que ya tenemos, menos 16. Como lo he llevado a la izquierda, aquí debería indicar de esta manera que me ha quedado un 0 a la derecha. Para interpretar el signo de la inecuación se suele poner al lado de la derecha. Si lo leo de derecha a izquierda, que es lo que debería hacer en este caso, si lo quiero escribir de manera habitual, el signo le tengo que dar la vuelta, ¿de acuerdo? Porque estamos leyendo la inecuación al revés, de derecha a izquierda. Y en este caso nos quedaría que tenemos que resolver esta inecuación. Segundo paso, necesitamos factorizar el polinomio que tenemos aquí. Se trata de una ecuación bicuadrada, si lo reconocemos lo podemos resolver como ecuación bicuadrada, pero como luego nos va a salir que una parte no tiene soluciones reales y al final voy a tener que recurrir a Ruffini para poder factorizarlo, en este vídeo lo voy a hacer directamente por Ruffini. Nos quedaría que los coeficientes son 1, 0, menos 15, 0, porque tampoco tenemos x, y menos 16. Y tendríamos que ir probando con divisores del 16. Nos puede llevar un rato, pero la primera solución que podríamos encontrar, por ejemplo, es la del 4. Operamos por Ruffini, bajamos el 1, multiplicamos, sumamos, multiplicamos, sumamos, multiplicamos, sumamos y multiplicamos, sumamos. Como obtenemos un 0, significa que 4 es una raíz. Ahora ya sería un poco más sencillo porque habría que probar divisores del 4. Seguramente para haber llegado aquí a este 4 ya habríamos descartado 1 menos 1, 2 menos 2. El 4 no nos va a volver a salir, pero sí nos va a salir el menos 4. Lo hacemos. Que nos queda de esta manera. Y aquí llegamos a una ecuación que si lo pasamos a ecuación vamos a una ecuación polinómica, nos queda x cuadrado más 1, que si la intentamos resolver no tiene soluciones reales. Nos ocurriría lo mismo si hubiéramos intentado hacerlo con bicuadrada y veríamos que una parte no tiene soluciones. El problema de la bicuadrada es que no veríamos tan fácil que al factorizar nos queda x cuadrado más 1. Esta ecuación no tiene soluciones reales. A la hora de factorizar, entonces nos escribiríamos que nuestra inecuación quedaría de la forma x menos 4, que viene de la raíz 4, por x más 4, que viene de la raíz menos 4, y luego este polinomio irreducible, que hay que dejarlo tal cual, que es el polinomio x cuadrado más 1. Y eso, tal como lo teníamos aquí, tiene que ser menor o igual que 0. Una vez que hemos llegado aquí, igual que en el caso anterior, lo vamos a resolver de manera gráfica. Para ello dibujábamos una recta por cada uno de los factores, que en este caso son los factores x menos 4, x más 4, x cuadrado más 1 y siempre una recta real más para lo que es nuestra inecuación, que si no la queremos volver a escribir entera, podemos hablar de que esa es la solución gráfica. En el siguiente paso nos tenemos que marcar ahora las raíces de los factores. Nuestras raíces serán del primer factor 4, del segundo factor menos 4 y el factor x cuadrado más 1 no tiene raíz, como ya hemos visto un poco antes. A continuación analizamos por separado el signo de cada factor, bien sustituyendo en el intervalo o bien sabiendo que un factor cuando la x es positivo desde su raíz hacia la derecha, de manera que el primero nos va a salir que es positivo desde su raíz que es 4 hacia la derecha y negativo en el resto de intervalos. El siguiente factor es positivo desde su raíz que es menos 4 hacia la derecha y negativo a la izquierda, y el factor x cuadrado más 1, si no tiene raíz, significa o que siempre es positivo o que siempre es negativo. En este caso tengo un número al cuadrado que es positivo y le sumo 1, resulta que este factor es positivo siempre. Por último, recordamos como tenemos un producto de factores, en la solución lo que tendremos que ver para analizar el signo es multiplicar signos. Multiplicamos menos por más, que eso nos da más. En el siguiente caso multiplicamos y nos dará menos, y en el último caso todo positivo nos dará más. Por último, para llegar a la solución, recordamos que lo que tenemos que hacer es analizar el signo de la inecuación. En este caso quiero los menores o iguales que 0, por lo tanto me tengo que quedar con los intervalos que nos han salido con signo negativo, y como está incluido el igual, en este caso también nos sirven los extremos, de manera que nuestra solución de manera gráfica son los números que van desde menos 4 hasta 4, y si lo escribimos en forma de intervalo
Nuestra solución son los números que van desde -4 cerrado hasta 4 cerrado.